Buenas noches con todos. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un placer tenerlos aquí en este live. Les cuento que en esta oportunidad vamos a hablar de todo sobre fertilidad, ¿no? Vamos a hablar de fertilidad de la A a la Z. Y para eso me va a acompañar un súper especialista, médico, ginecobstetra. Él es también miembro del staff de nuestro centro de reproducción asistida CERAS. Es un excelente ginecólogo y es el doctor Rodrigo Muñoz. Aquí, a quien estoy esperando, aquí está, su solicitud para pasar sobre diversos aspectos relacionados a la fertilidad. Y damos la bienvenida a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer Hola tenerte Doc, ¿qué tal? esta noche para conversar sobre diversos aspectos relacionados a la fertilidad natural y también a la fertilidad asistida. Buenísimo, sí. Te, te dejo unos minutos para hacer una pequeña introducción, si gustas, sobre el tema, luego te complemento y posteriormente contestar algunas preguntas. Perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias Doc por el tiempo, por la invitación. Me da gusto que haya gente conocida y veo algunas pacientes conectadas. Para hablar de un tema del cual se habla afortunadamente cada vez más, ¿no? Cada vez más yo creo que hablamos de reproducción. Cada vez más es más visible los problemas reproductivos de cosas de las que antes no se hablaban o que eran tabú de pronto. Yo creo que hoy en día, a ver, conocemos influencers y pacientes que tienen redes sociales y cuentan su historia y son historias finalmente inspiradoras para otras pacientes. Y esto yo creo que es algo que no se vería o no se veía o no existía hace varios años, ¿no? Entonces, digo para bien que hoy entonces nos reunimos para hablar de reproducción. Usted bien ha dicho reproducción natural y reproducción asistida, que es lo que vamos a enfocar un poquito hoy día, ¿no? Yo leía un poco de datos hoy, viendo un Perfecto. poco del tema que íbamos a conversar hoy día y veía que la cosa no había cambiado mucho. Es un poco difícil saber precisamente cómo va la epidemiología, cómo van los números en cuestión de diagnóstico de parejas infértiles o parejas con problemas reproductivos. Ojo que no digo mujeres con problemas reproductivos, sino digo parejas con problemas reproductivos. Eso es algo que vamos a ampliar un poquito más adelante. Y veía que más o menos los números giran entre un 15 y 20%. En algunos casos en América Latina podría llegar hasta 25% las tasas, eh, perdón, alrededor del 15 al 20%, y que en América Latina podrían ser incluso un poquito mayor el porcentaje de parejas con problemas reproductivos. Eso, para que nos hagamos una idea, significa más o menos 60, 80 millones de parejas en el mundo que tienen algún problema reproductivo y que por lo tanto visitan o llegan a una consulta con un especialista en reproducción asistida, en reproducción humana. Y son evaluadas estas parejas por un equipo, ¿no? Decía que en América Latina, en esta parte del mundo donde nosotros estamos, era mayor los números, porque Ujú. probablemente, y esto lo digo también, la reproducción creo que recién está siendo vista también como un problema de salud pública. Muchos nos preguntan, ¿cómo hago para cuidar mi salud reproductiva? ¿Cómo hago para cuidar mi fertilidad, para poder tener hijos cuando quiera tenerlos? Y la respuesta es siendo una persona saludable, es cuidando mi salud en general. La parte de reproducción y la parte de la fertilidad de cada pareja y de cada persona por separado, pero también la pareja vista como unidad. No hay un alimento mágico que te dé fertilidad, no hay una pócima, ni un remedio, ni un medicamento que nos haga fértiles.
o que nos haga tener muy buena reproducción. Eso se logra siendo saludables y parece tonto o muy simple decirlo, pero un especialista en reproducción como usted, las recomendaciones son tan simples como mantener el peso adecuado, hacer actividad física, comer bien, no tener más estrés del necesario o del suficiente, del estrés con el que vivimos. Bueno, tomar algunas vitaminas prenatales, algunos complementos, pero no hay mucha ciencia, no hay mucha cosa compleja cuando uno quiere cuidar la fertilidad, ¿no? ¿Cómo cuido mi fertilidad? Esa es una pregunta que probablemente le hagan mucho a usted en la consulta. Así es. Y como le digo, esperan que digamos, pues, no, tienes que combinar esto con esto y este jugo, este extracto, con eso de todas maneras van a salir embarazados y no es así, ¿no? No es así. La cosa es simple, pero a la vez un poco más compleja, ¿no? Este, eso, yo creo que vamos a hablar un poco de eso y alrededor de todo este tema, ¿no? Yo creo que tienes muchísima razón, Rodrigo. Pareciera que las estadísticas indicaran de que los problemas de fertilidad estuvieran aumentando en las últimas décadas, ¿no? Y uno de los motivos más importantes es la postergación de la edad en que las parejas actualmente desean tener hijos, ¿no? Si tú recuerdas a nuestros abuelos o bisabuelos, ellos comenzaban a tener hijos a los 17, 16 años, se casaban a muy temprana edad y Ujú. tenían sus 5, 6, 7 hijos como eran las familias de antaño y por tanto ya prácticamente a los 30 años tenían completa la familia, ¿no? Entonces, hoy por hoy no se ve eso, ¿no? Y eso ha determinado de que aumenten los problemas reproductivos, tanto femeninos como masculinos. Ojo, no hablo solamente de la mujer, aunque el impacto de la edad es mucho más importante en la mujer, es correcto, pero también en el hombre hay una disminución de la fertilidad con la edad. Eso no hay que dejar de considerar. Y has dicho muy bien, para complementar tu idea de un problema de salud pública, más o menos un 15% de parejas afectas. Lamentablemente, solamente el 40-48% de ellas acceden a un tratamiento reproductivo. Mm. Esto representa un problema de salud pública muy serio. Y en el país, ¿no? Según el censo del año 2017 en el Perú, con 31 millones de habitantes, se piensa que aproximadamente alrededor de 850.000 parejas podrían tener un problema de fertilidad. Entonces, tus palabras iniciales han sido totalmente ciertas, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de cuándo acudir o buscar ayuda especializada, yo creo que este es un concepto importante. Y esto viene desde una cifra muy importante. Aproximadamente la posibilidad que tiene una pareja de quedar embarazada, o sea, de lograr el embarazo, por mes que intentan buscarlo, va alrededor del 15 al 20%. A esto le llamamos índice de fecundabilidad. Nosotros los médicos le ponemos nombres bonitos a todo, le llamamos Nombres índice. difíciles. Así es. Y si esto lo llevamos, Rodrigo, hasta los 12 meses, aproximadamente el 80-85% de las parejas habrán logrado el embarazo. Ese 15% restante de parejas que aún no han logrado la concepción podrían tener algún factor físico que pudiera estar condicionando la fertilidad y por tanto los 12 meses, esos 12 meses son importantes a la hora de decidir cuándo acudir a la consulta. La recomendación es, si pasan 12 meses, ojo, buscando el embarazo y no se logra la concepción, es importante acudir a buscar ayuda especializada, ya sea a un consultorio de fertilidad de un centro privado, una clínica o un hospital, ¿no? Para comenzar ya a hacer algunos estudios y darle solución. En algunos casos, Rodrigo, el estudio debe empezar antes de los 12 meses. Y se habla de 6 meses, por ejemplo, cuando la edad, sobre todo la edad femenina, supera los 35 años. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna alteración menstrual, ¿no? Por ejemplo, un problema de menstruaciones muy irregulares, ¿no?
cuando hay alguna enfermedad conocida que pueda tener relación con los problemas reproductivos como la endometriosis, por ejemplo. Entonces, si sabemos que hay una endometriosis, sobre todo la grado 3 o grado 4, que ya tú nos explicarás más adelante como experto en el tema, ya no hay que esperar estos 12 meses, ¿no? O cuando sabemos que también hay algún factor o alguna alteración a nivel de los espermatozoides en el varón, hay que buscar la ayuda antes, a los 6 meses, básicamente, ¿no? Rodrigo, si quieres, vamos contestando algunas preguntas o podemos desarrollar un poquito más el tema. Sí, yo tengo aquí algunas preguntas. Y mira, tú has dicho, Pedro, que hoy en día las pacientes esperan más para embarazarse, ¿no? Parece utópico decir, porque también una de las preguntas más comunes a los especialistas en fertilidad es ¿cuál es la edad ideal para embarazarse para una mujer? ¿No? Hoy cambiamos un poco la pregunta y decimos cuál es la edad ideal para que una pareja logre un embarazo. Volvemos al tema de la pareja y no de la persona individual. Hoy en día, y eso también es bien importante mencionarlo, la pareja es considerada una unidad, ¿no? Hace algunos años los ginecólogos y los primeros especialistas en fertilidad se mandaban meses y años estudiando a la mujer y cuando no se encontraba ninguna causa en la mujer, bueno, decían que era una causa desconocida o era una causa rara, y nadie volteaba a mirar al hombre, ¿no? Cuando Así es. hablamos de la edad de la mujer como factor, también hablamos de la edad de la mujer y no debemos dejar de lado la edad del hombre también. Quiero desarrollar eso un poquito y no irme mucho del tema, pero voy a lo que tú nos decías de las familias de antaño, ¿no? Y lo digo desde mi experiencia. Yo tengo 35 años, no tengo hijos todavía, soy casado. Gracias a Dios yo no tengo ninguna enfermedad, mi esposa tampoco tiene ninguna enfermedad como las que has mencionado, como endometriosis, como problemas menstruales, etcétera. Eh, pero también somos, porque hemos postergado la maternidad, paternidad hasta esta edad, porque somos médicos, porque nos hemos dedicado a entrenarnos, a estudiar y hasta ahora seguimos estudiando. Y no solo los médicos, aquí debe haber un montón de chicas que no tienen hijos, de pronto tienen 34, 35, 36, no planean tener hijos. Yo a los 25 Aún. años de ninguna manera planeaba tener hijos y veo a mi papá, por ejemplo, y mi papá a mi edad ya me tenía a mí y a mi hermano y ya, o sea, tenía toda una vida, ¿no? Totalmente distinta a la mía, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es que al laboratorio de fertilidad, a la consulta de fertilidad, no necesariamente hay que ir cuando uno tiene una enfermedad o cuando no logra un embarazo en 6 meses si es que tienes una enfermedad o en 12 meses si es que no logras un embarazo como tú bien lo has precisado. Yo, como médico y como nosotros como pareja de 35 años sin hijos, también somos tributarios de ir a un laboratorio de fertilidad o tener una consulta de fertilidad justamente para preservar o para no perder de vista nuestro objetivo de tener una familia, que si bien es cierto, no lo teníamos a los 25, pero lo tenemos hoy a los 35. Y definitivamente nuestras probabilidades de un embarazo exitoso, de un embarazo sin problemas, no son las mismas. No digo que sean malas, ni peores, ni nada, no uso esas palabras, pero no son las mismas que si lo hubiéramos decidido a los 25 años. Entonces, hoy esa tendencia en el mundo que tú bien has mencionado hace que la consulta de fertilidad sea también una consulta a parejas sanas que quieren ir a preservar, como digo, sus células, tanto los ovocitos como los espermatozoides, y lograr un embarazo en adelante si es que no lo tenemos planeado tampoco por ahora, o si es que lo tenemos planeado por ahora, querer hacer algunos estudios también a las células a las células del varón y a las células de la mujer para poder asegurarnos de lograr un embarazo saludable, de un embarazo que tenga mejores probabilidades de llegar al final de manera exitosa, ¿no? Entonces, eso, la pregunta era esa más o menos, ¿no? ¿Cómo enfocamos a la pareja que llega a la consulta de fertilidad? ¿Qué es lo primero que se le pregunta?
¿cómo abordamos esa consulta en una pareja que no tiene ningún problema, no tiene ninguna enfermedad, pero quieren preservar sus células? Es correcto. Lo que tú has mencionado, la fertilidad, como mencionamos hace un instante, disminuye con el avance de los años. Y esto se debe básicamente a un aspecto muy importante, a una disminución tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos en la mujer. No obstante, también hay una disminución de la calidad espermática con el avance de los años. Eso también debe reconocerse. Pero la merma o disminución de la fertilidad tiene un impacto algo más importante en la mujer. El tiempo limita la fertilidad femenina. Y esta disminución de la fertilidad en la mujer tiene una celeridad diferente dependiendo de cada mujer, ¿no? Y de algunos aspectos también genéticos, hereditarios y diversos estilos de vida que pudiesen impactar en esta disminución de su fertilidad. Por lo tanto, el consejo, ¿no?, para las mujeres que tienen ya entre los 30 o 35 años, ¿no? Ojo, después vamos a hablar de lo que es la mejor edad para tener hijos, porque no necesariamente implica el momento en el cual la mujer es mucho más fértil, que es alrededor de los 20 años. Pero desde el punto de vista social, económico, de madurez mental, probablemente no sea la edad óptima para ser madre aún. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la edad óptima para tener hijos? Probablemente esté alrededor de los 28 o 30 años de edad, cuando ya la mujer alcanzó la madurez plena, ¿no?, a nivel educación, aspectos económicos, etcétera, ¿no? Porque no solamente hablemos de fertilidad. Ok, entonces, si estamos frente al caso de una mujer que tiene entre 30 y 35 años y no desea aún ser madre, que está sucediendo muy frecuentemente en la actualidad, va a hacer una maestría, ¿no?, de repente quiere seguir avanzando en su carrera, pues una opción interesante es la preservación de la fertilidad, ¿no? Has hecho una excelente introducción a este tema. Son mujeres sanas, ¿no?, que acuden a una consulta de fertilidad, primero para indagar un poquito más sobre la fertilidad, ¿no? Y en segundo lugar, para hacer algunas pruebas, perdónenme el ruido, pero tengo aquí No, no hay problema, no hay problema. que está un poco alegre. Déjalo, déjalo. Y para indagar un poquito sobre lo que es la preservación de la fertilidad, ¿no? Lo que hacemos actualmente, y gracias a los avances de la tecnología de la congelación, actualmente hacemos lo que se denomina la vitrificación, es congelar óvulos u ovocitos, que son sinónimos, o congelar embriones en el caso de parejas que ya están establecidas y que no desean ser padres en este momento. También existe la opción de congelar embriones para el futuro, ¿no? Entonces, cuando ellos estén listos, como pareja, estén maduros, estén económicamente estables y tengan el tiempo para la crianza, porque eso demanda bastante tiempo, y te lo digo como experiencia propia, porque yo tengo 2 hijos, se puede hacer un tratamiento con estas óvulos o, ¿por qué no?, un procedimiento de transferencia embrionaria si se congelaron embriones, ¿no? ¿Te parece si pasamos a las preguntas, Rodrigo? Sí, totalmente. A Mira, ver, aquí yo tengo algunas que están relacionadas a la edad, ¿no? Hay una paciente que nos pone, tengo 40 años, tengo 2 hijos y un embarazo prematuro de un bebé que no resistió, ¿no? Entiendo que nació muy prematuro y por eso ella nos cuenta que no resistió. Y ella nos dice, ¿puedo intentar de nuevo? Tiene 40 años. Bueno, lamentamos los dos, creo que escuchar esto, que lo que te ha sucedido ha sido una experiencia probablemente muy penosa por la cual has atravesado. Pero vamos a ver la vida desde el lado positivo. Tienes 2 hijos, ¿no? Y esos 2 angelitos son los que de alguna manera tienen que llevarte adelante, ¿no? Y ver la vida desde un punto de vista un poquito más positivo.
aún a pesar de los 40 años, yo creo que lo que tenemos que hacer, en este caso, no nos pone el nombre la persona que nos ha escrito, pero hay que validar algunos factores o algunos elementos dentro de la consulta preconcepcional, y aquí entra otro concepto importante, Rodrigo, que es la evaluación previa al embarazo. O sea, no se trata de embarazarse, deciden dejar de cuidarse, punto, ¿no? Es conveniente hacer una consulta ginecológica, una mujer preconcepcional, donde nosotros vamos a evaluar, ¿no?, la salud, vamos a eliminar algunos factores de riesgos que podrían condicionar la fertilidad. Tú mencionaste, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, ¿no?, que es un factor que condiciona la fertilidad, y evaluar algunos otros aspectos que pudieran de alguna manera afectar la evolución y llevar a un embarazo saludable, con un recién nacido vivo, saludable, y un bebito sano en casa, que esa es la idea, ¿no? Yo pienso que el consejo a esta pregunta es hacer una buena consulta preconcepcional para eliminar o evaluar algunos factores que pudiesen haber condicionado este trabajo de parto prematuro, ¿no? Descartar infecciones ginecológicas, evaluar bien la matriz uterina, ¿no? Y eliminar esos factores para, ¿no?, que este problema no vuelva a suceder en una siguiente gestación. Y por los 40 añitos de edad, pues valdría la pena también hacer una evaluación de la reserva ovárica, que es un tema que lo hemos tocado en otros lives, ¿no? Es un aspecto muy importante, sobre todo pronóstico para la posibilidad de concebir. Hay otra pregunta más, Rodrigo, dice, mi periodo ahora dura 3 días. ¿Es porque soy menos fértil que antes? Tengo 33 años. Bueno, esta pregunta, Rodrigo, te la dejo a ti porque muchas mujeres piensan de que tienen ciclos irregulares cuando son bastante regulares, ¿no? Sí. Probablemente la mayoría es muy raro, o es muy poco frecuente que la mujer tenga ciclos menstruales relojito cada 28, cada 30 días, ¿no? Esto te lo dejo a ti para que hagas un comentario al respecto. Sí, buenísima la pregunta, nos permite explicar esto, ¿no? Cuando uno le pregunta a una paciente en la consulta, ¿eres regular en tus ciclos? A veces la respuesta es no, soy muy irregular. Pero cuando uno hace la pregunta, ¿cuánto duró este ciclo? ¿Cuánto duró el ciclo anterior? Y te dicen, este ciclo ha durado, y sacan el celular, porque ahora hay aplicaciones para eso y que me parece magnífico porque las ayuda a ver y a controlar un poco mejor esto que se llama salud reproductiva. Y me dicen, no, este ciclo duró 28 y el anterior, ¿cuánto duró? El anterior duró 29. Ok, ¿y el anterior cuánto duró? El anterior duró 27 y el anterior 28 y así. Entonces, no son irregulares. Esas pacientes, esos ciclos menstruales se consideran dentro de la normalidad, independientemente de los días de sangrado, porque esta paciente nos dice que su periodo dura 3 días, y eso de ninguna manera significa que hay menor fertilidad, porque entonces diríamos que las pacientes que menstruan 10 o 15 días son muy fértiles, y eso es totalmente falso. Entonces, la fertilidad no está tan en relación a los días de sangrado. Pero lo que hay que hacer con estas pacientes es saber que los ciclos menstruales pueden durar entre 28 días más menos 7. ¿Eso qué quiere decir? Que un ciclo puede durar 21 días y ser considerado normal. Y también puede haber un ciclo que dure 35 días y también es un ciclo considerado normal. Entonces, consideramos ciclos anormales, y eso se llama oligomenorrea o hipermenorrea, etcétera, nombres difíciles que nos encanta ponerle a las cosas. Cuando los ciclos son mayores de 35 años, entonces la regla a esa paciente le va a venir pocas veces en el año, porque sus ciclos son muy prolongados. Y cuando los ciclos menstruales duran menos, esa paciente va a tener muchas reglas al año. Entonces, también podría, si es, repito, entre 21 y 35 días, ser normal. También las pacientes dicen,
no, el mes pasado me vino el 28 y el siguiente mes me viene el 30 y el siguiente me viene el 27, soy irregular. No, eso tampoco se cuenta por el día del calendario en el que te vino la regla. Siempre les recomiendo bájense las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones, y cuenten sus ciclos menstruales y se van a dar cuenta muchas de ustedes que creen que son irregulares, que no son irregulares y que sus ciclos menstruales son regulares y que eso ayuda a identificar cuáles son los días ovulatorios, cuáles son los días fértiles, los días infértiles, etcétera, y poder planificar desde el punto de vista un poco más natural o de la reproducción natural, lograr o mejorar las tasas de embarazo espontáneo, ¿no? Eso creo que responde la pregunta de esta paciente. Otra de las Y preguntas, también, sí, Rodrigo, permítame agregar que es normal que la duración de la menstruación, ¿no? Que sea de 2 a 7 días, digamos, estamos dentro de un rango de normalidad. O sea que ese ciclo de 3 días es totalmente normal para la pregunta que nos hace. totalmente, Así es. totalmente. Mira, hay una pregunta bien interesante que la respuesta creo que es un poco compleja, pero vamos a hacerla porque nos dice, A mira, ver, después de una pérdida por un tema cromosómico, es una paciente, no nos cuenta su edad, pero nos dice, después de haber tenido una pérdida por un tema cromosómico, ¿es recomendable hacer fecundación in vitro? Es una relación que parece no tener mucha relación, pero tiene que ver con la seguridad que nos da todos los estudios y la que se hacen previamente a ir a una fecundación in vitro, y ahí sí tú eres el master duster en el tema, así que cuéntanos un poquito qué estudios se hacen a las células y luego probablemente también a los embriones cuando se hace la fecundación antes de agarrar ese embrión y transferirlo, ponerlo, colocarlo dentro de la cavidad uterina para que ese embarazo empiece y vaya adelante, ¿no? Vamos a matizar la pregunta. Es una extraordinaria pregunta, Rodrigo. Hay dos tipos de tratamientos de reproducción asistida. Los tratamientos simples o de baja complejidad, ¿no? Que se hacen en consultorio, no necesitan de un laboratorio de reproducción asistida sofisticado. Me refiero, por ejemplo, a la relación sexual dirigida, que es simplemente hacemos un control o un monitoreo mediante ecografía del momento preciso de la ovulación y se sugiere, siempre entre comillas sugerimos, a la pareja tener relaciones en un momento determinado del ciclo con el objetivo de aumentar las posibilidades. También tenemos la inseminación intrauterina, que es un procedimiento sencillo de consultorio. Igualmente determinamos el momento preciso de la ovulación y se introduce una cantidad de espermatozoides previamente seleccionados o capacitados, ¿no?, dentro del sistema reproductor femenino para mejorar las posibilidades de concepción. Y están los tratamientos de alta complejidad, que son ya los tratamientos que requieren de un laboratorio de altas tecnologías reproductivas, como la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es un procedimiento, Rodrigo, que viene haciéndose ya desde el año 1978. Es un procedimiento o un tratamiento que ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de los años y las décadas, de tal manera que las tasas de embarazo actualmente son muy prometedoras. Hoy por hoy, por ejemplo, uno de los problemas más frecuentes de fertilidad son las obstrucciones tubáricas, ¿no? Antiguamente, me refiero a hace 15 años para atrás, nosotros tratábamos de remediar las obstrucciones tubáricas mediante cirugía laparoscópica. Hoy por hoy, la primera indicación es hacer una fecundación in vitro, que no es una cirugía, sino es un procedimiento. Y esto se debe a que la técnica ha ido mejorando y las tasas de embarazo, que son las posibilidades de embarazar, han aumentado sensiblemente. La fecundación in vitro básicamente consiste en extraer los óvulos directamente de los ovarios y juntarlos en el laboratorio con el gameto masculino, que es decir, el espermatozoide. Se hace la fecundación en el laboratorio y se colocan a los embriones que se forman en incubadoras especializadas para tal fin durante más o menos 5 a 6 días hasta que se forman los embriones de quinto o sexto día para luego ser transferidos dentro del vientre materno mediante un procedimiento que se llama transferencia embrionaria.
En ocasiones y bajo indicaciones precisas, nosotros hacemos un estudio genético de estos embriones, en lo cual se denomina fecundación in vitro genética o fecundación in vitro con estudio genético preimplantacional. La indicación más importante para hacer un estudio de los embriones es la edad materna avanzada. Esa es una de las indicaciones más frecuentes. Pero también existen otras, como por ejemplo el haber tenido abortos recurrentes, o sea, 2 o más abortos previos, o de repente si nuestra pareja viene de haber hecho tratamientos en otros lugares con transferencia embrional y no ha habido gestación, ¿no? O cuando existe también, Rodrigo, algún factor masculino importante, es decir, cuando hay alguna alteración en el esperma importante. Esas son las indicaciones más, digamos, con las que más frecuentemente hacemos este tipo de procedimiento, que es la fecundación in vitro genética. Y si la pregunta, vamos a hablar en relación a la pregunta, si la persona que nos ha escrito, lamentablemente tampoco tengo su nombre, ha tenido una pérdida con estudio cromosómico que ha demostrado que ha sido de origen genético, y para mayor tranquilidad, sí, la fecundación in vitro con estudio genético podría ser interesante. Esto va a dar una doble cuota, de doble ventaja. Uno, va a mejorar sus expectativas, sus posibilidades de gestar, y dos, le va a dar una tranquilidad extra al conocer y saber de que el embarazo viene cromosómicamente saludable, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, ahí sin querer hemos respondido. Rochi nos pone en vivo ahí una pregunta y nos dice, tengo un hijo y quiero embarazarme. Tengo 37 años, pero ya tuve 2 pérdidas. Me tuvieron que hacer curetaje y ahora después de un año, después de eso me encontraron un quiste, ¿no? Eso creo que hemos respondido, creo, sin querer la pregunta de Rochi, porque el hecho de haber tenido 2 pérdidas, 2 abortos, 2 embarazos que se han interrumpido, eh, la, la, eh, la pone en un grupo de pacientes que sí se benefician con un estudio genético, con fecundación in vitro, por esas 2 cosas, ¿no? Primero, mejora considerablemente las tasas de lograr un embarazo, que al inicio de esta conversación tú dijiste que era alrededor del 15-20%, mejora considerablemente ese porcentaje de lograr un embarazo en un ciclo, esa tasa de fecundabilidad. Y lo otro es la seguridad de saber que está siendo transferido un embrión genéticamente sano, ¿no? Sin ninguna alteración cromosómica ni nada. Y agregar también que antes nosotros hacíamos un diagnóstico que el nombre es horrible, se llama paciente abortadora recurrente, ¿no? Digo que el diagnóstico, el nombre es horrible, pero nos referíamos a estas pacientes que tenían 3 pérdidas, 3 abortos espontáneos, generalmente tempranos, y que estas pacientes entonces requerían hacer un estudio genético, requerían ir a ser un poco más incisivos o concienzudos en el estudio de esta paciente y no solamente hacer un curetaje o un legrado como nos cuenta esta paciente, ¿no? Hoy no esperamos a que una paciente tenga 3 pérdidas. Si una paciente ha tenido 2 pérdidas, como esta paciente nos cuenta, ya es tributaria de hacer un estudio citogenético, de estudiarla a ella, estudiar a la pareja y entonces poder lograr llegar al diagnóstico y a la causa más común o a la causa más precisa de estas pérdidas y de esa manera evitar eso y poder lograr que esta paciente logre un embarazo exitoso, digamos, que termine en un bebé en la casa sano, ¿no? Entonces ahí más o menos hemos respondido esa pregunta. Luego nos ponen, ¿puedo salir embarazada si tengo...? Sí, un pequeño sí, adicional, adelante. Rodrigo, perdóname que te corte, mil disculpas. Hay que considerar de que no toda la culpa la tiene el embrión, o sea, el producto de la concepción, ¿no? O sea, me refiero a que la Totalmente. fecundación in vitro con estudio genético no es la solución para todos este tipo de situaciones o problemas. También hay que hacer un estudio integral, ¿no? Hay que hacer un estudio endocrinológico, descartar alguna enfermedad infecciosa o algún factor más raro como los aspectos inmunológicos,
las trombofilias, que son problemas de coagulación, etcétera, 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 problemas del útero incluso, ¿no? Antes de embarcarnos en el siguiente proyecto gestacional, ¿no? O sea, el estudio integral, cuando tenemos una pérdida recurrente de la gestación, es bastante amplio y por tanto amerita ser manejado dentro del ámbito reproductivo de una clínica especializada en fertilidad. Solamente quería aderezar con este pequeño comentario. Totalmente, Vamos a la siguiente pregunta. totalmente. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿puedo salir embarazada si tengo endometrio irregular? A ver, eh, ¿Tú le quieres vamos a responder? ver. No es lo mismo tener endometrio irregular, para usar las palabras de esta paciente, a los 20 años, que a los 40 años, que a los 50 años, ¿no? Que ya sale de la edad fértil a los 50, 60 años. Pero cuando nosotros hacemos una ecografía, porque es la única forma de diagnosticar o determinar esto, y vemos alguna irregularidad en el endometrio, tenemos muchas causas que podrían causar una irregularidad en el endometrio, ¿no? Entonces, endometrio irregular engloba algunas condiciones, como por ejemplo un pólipo, que es como una lesión elevada dentro del útero en la cavidad endometrial, que se va a ver como una irregularidad en la ecografía. Podría ser un mioma que crece hacia la cavidad endometrial, que le quita espacio a la cavidad endouterina, y que también en una ecografía se ve como una irregularidad. Entonces, lo que yo te diría es, hay que completar estudios, hay que hacer probablemente un estudio que se llama histeroscopía, que es entrar a través del cuello del útero con una cámara para ver a través de una pantalla con nuestros ojos qué es esa irregularidad, si es un pólipo, si es un mioma, si es alguna alteración del útero, etcétera. Pueden ser, como te digo, muchas causas. Entonces, lo ideal sería ir a hacer un procedimiento diagnóstico para poder quitar esta irregularidad y entonces poder lograr un embarazo o quitar este riesgo que en caso de ser un pólipo o un mioma podría poner en riesgo también el embarazo. No solamente podría evitar o impedir que esta paciente salga embarazada, sino que si saliera embarazada podría poner en riesgo el embarazo también. Entonces yo siempre digo, mioma dentro de la cavidad uterina, pólipo o alguna lesión ahí, yo preferiría sacarla, dejar el endometrio regular, ya no hablar de endometrio irregular, y luego de eso intentar un embarazo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la mejor recomendación para esta paciente. Perfecto, totalmente de acuerdo, extraordinario. Hay una pregunta de Marianne que nos dice, buenas noches, ¿qué tan efectiva es el tratamiento de fecundación in vitro en una mujer de 47 años, sana y saludable? Perfecto, una mujer de 47 años es una mujer joven. Yo lo considero bastante joven, Rodrigo. Yo tengo más de 50 años y te voy a decir que me siento bastante joven. Una mujer de 47 es joven. Lamentablemente, Marian, la fertilidad está condicionada por el avance del tiempo, ¿no? Y hay una caída muy importante de la fertilidad, ¿no? A partir de los 35 años y muy fuerte a partir de los 40 años. Lamentablemente, esto limita las posibilidades de concepción, incluso para la fecundación in vitro, de manera tal de que hay buenas tasas de embarazo básicamente hasta los 43 años, ¿no? A partir de esa edad, las tasas son bastante pobres. Lógicamente que esto con algunas variabilidades interpersonales. ¿Qué significa? Hay mujeres que tienen un poquito más de reserva ovárica que otras, ¿no? Son un poco más fértiles o menos fértiles unas que otras y podrían haber algunas variabilidades y por tanto merece atención revisar cada caso de forma individualizada. No obstante, Marianne, con 47 años yo no te recomendaría hacer fecundación in vitro, pero sí hay una alternativa a la cual podemos recurrir, que también es una fecundación in vitro, que se llama el procedimiento de fecundación in vitro con óvulos donados, ¿no? Y es un procedimiento que se puede realizar, que es esencialmente una fecundación in vitro, pero en la cual nosotros recurrimos al apoyo de una colaboradora que es una donante de óvulos, que es una mujer joven, fértil, sana, física
genéticamente y psicológicamente les aseguro que las donantes de óvulos de la mayoría de los centros de reproducción asistida son súper evaluadas y son muchas veces más sanas que nosotros mismos, ¿no? Y son ellas las que proporcionan los ovocitos a la pareja para que pueda realizarse la fecundación in vitro. Entonces, la edad límite que normalmente tenemos los centros que hacemos la producción a nivel mundial son los 50 años. Por tanto, Marianne, todavía estás dentro del rango de edad para poder recurrir a este tipo de procedimientos. Buenísimo. Ok, vamos a hablar un poquito de una de las causas, Rodrigo, quizás más frecuentes de problemas de fertilidad. Y me refiero a la tan famosa endometriosis, ¿no? Es un nombre bastante extraño, se le considera la enfermedad de los enigmas, ¿no? Porque hay mujeres que tienen endometriosis severas y embarazan espontáneamente, y hay otras que tienen endometriosis mínima y leve y tienen 5 años buscando el embarazo y no logran concebir. Entonces, y me refiero a una de las preguntas, a dos de las preguntas que nos han hecho también en este live relacionadas a la endometriosis. No sé si puedes comentarnos, Rodrigo, ya que tú eres un experto en el tema, un máster en endometriosis, eh, ¿cómo podemos nosotros enfocar la endometriosis desde el punto de vista reproductivo? Hay una pregunta que nos hacen: tengo endometriosis, quiero tener hijos, me recetaron Dienogest, que es un tratamiento más, y estoy sangrando un mes. ¿Es normal? Y hay otra pregunta que nos hacen es: ¿en qué grado de enfermedad de endometriosis estoy si tengo endometriomas? Buenísimo. Si nos dan las 9 de la noche, me van a tener que callar porque cuando a mí me hablan de endometriosis me emociono, ¿eh? Menciona. Voy a agregar esta pregunta, una que nos han hecho también aquí. Karina Palacios nos pone: tengo endometriosis, una bebé de 2 años y estamos intentando tener un segundo bebé hace 5 meses. ¿Podría considerarlo como un problema de fertilidad? Entonces, vamos a disgregar esta pregunta en dos y luego Rodrigo, vamos estas a ir tres a las otras. preguntas nos hacen ver un tema estadístico también. Ujú. Aproximadamente 4 de 10 mujeres que van a un centro de fertilidad tienen endometriosis. Es un dato nada más Exacto, para exacto. que nuestra querida audiencia tenga una idea de la importancia de este problema en relación a la fertilidad. Perdóname, te corto. Yo tenía una pregunta también que se relaciona con esta última pregunta que nos hace Karina y es si ya tuve un bebé, si ya tuve un hijo espontáneamente, ya pues nunca más en mi vida yo no tengo problemas reproductivos, voy a poder salir embarazada espontáneamente toda la vida. Y eso no es tan cierto, sobre todo cuando se tiene endometriosis, ¿ok? Esta paciente ya ha tenido un bebé hace 2 años, está intentando hace 5 meses tener un segundo bebé y no lo logra. Dijimos al inicio que los plazos que nos ponemos en parejas que tienen más de 35 años o que tienen una enfermedad que sabemos que puede producir infertilidad, que puede producir problemas reproductivos, como la endometriosis, no esperamos más de 6 meses. Porque si esa pareja no embaraza en los primeros 6 meses, es muy poco probable que en los siguientes 6 meses sí se embarace. ¿De acuerdo? Eso está estudiado, eso estadísticamente está comprobado, entonces no esperamos más de 6 meses. Entonces yo te diría, has intentado 5 meses, lo ideal sería saber cómo lo has intentado, si es que estuviste realmente intentando, porque, a ver, hay parejas que nos dicen, bueno, yo vengo buscando un embarazo hace un año, y uno le pregunta cuántas veces a la semana o al mes tienen relaciones, y me dicen, no, 2 veces al mes, ¿no? Entonces, a ver, eso no aplica como para decir, esta paciente tiene problemas reproductivos, ¿no? Lo que hay que hacer es ponerle un poco más de punche, ponerse en campaña realmente para lograr un embarazo y decir, ok, ya lo intentamos bien y vamos a ver si es que después de haberlo intentado bien, intentado 6 meses, entonces la estudiaremos. Y tengo que decir también que la endometriosis, claro, todos sabemos que la endometriosis, yo siempre lo ando diciendo en mis redes, es una enfermedad que afecta la calidad de vida de las pacientes de dos formas. Produce dolor pélvico, el más conocido es el dolor de la regla, y produce problemas reproductivos también. En algún porcentaje, gracias a Dios no es el mayor, produce las dos cosas. Y ahí estamos ante una paciente muy compleja también, porque el dolor y los problemas reproductivos
no son dos problemas que se puedan tratar al mismo tiempo, lamentablemente, en una paciente que quiere buscar un embarazo. Pero también hay pacientes, y de esas pacientes también no hablamos mucho, que tienen endometriosis eh, y que de pronto nunca nos dijeron que tenían dolor o que sufrían de dolores con la regla. Y de pronto entramos a hacer una cesárea de una de estas pacientes y nos encontramos que la pelvis está llena de focos endometriósicos en el intestino, en la cara posterior del útero, en la vejiga, en las paredes laterales. Y esa paciente nunca tuvo dolor y esa cesárea fue el parto de un embarazo que se logró espontáneamente. Entonces, también hay que tener en cuenta, y tú has dicho bien que es una enfermedad enigmática. ¿Por qué? Porque yo tengo muchísimas pacientes que tienen mucha endometriosis, ¿de acuerdo? Las examino y siento la endometriosis, les hacemos ecografías y resonancias y vemos endometriosis, endometriomas en el ovario, etcétera, y nunca dijeron au cuando les vino la regla y tienen 3 hijos espontáneamente y si no les hacíamos esa cesárea, nunca nos hubiéramos enterado que tenían endometriosis. Como también tengo las pacientes que tienen un nódulo de 1,5 cm en la cara posterior del útero y un endometrioma muy pequeñito en uno de los ovarios y tienen problemas reproductivos y sufren de dolores muy intensos con la regla. Entonces, si creíamos que la endometriosis es una enfermedad compleja, esto la hace muchísimo más compleja y muchísimo más difícil de tratar en general. Tenemos que ver siempre a la paciente de manera particular para poder ayudarla y tratarla y sobre todo saber cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, cuando una paciente viene al consultorio porque tiene endometriosis y no logra salir embarazada, entonces lo que tenemos que hacer es plantearnos la posibilidad de que la endometriosis está afectando su fertilidad, pero tenemos que preguntarnos de qué manera lo está haciendo, porque no hay una sola forma en que la endometriosis produce problemas reproductivos, ¿no? El ambiente pélvico, donde está el útero, los ovarios, las trompas, el intestino, la vejiga y muchas otras cosas más, pero para hacerlo simple lo dejamos ahí. Es un ambiente en el cual se producen procesos muy sofisticados que determinan y que hacen que se logre un embarazo exitoso, bien implantado y que una mujer salga embarazada y dé a luz luego de 37 semanas. Esos procesos que se llaman crecimiento de los folículos en el ovario, ovulación de uno de esos ovocitos, captación de la trompa de ese ovocito, transporte de ese ovocito a través de la trompa. Mira, todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Todo esto a veces no lo tenemos muy presente, bueno, los que somos médicos y nos dedicamos a esto sí, ¿no? Pero una persona que no tiene mucho que ver con esto, a veces no tiene mucho concepto de todos los procesos que siguen la naturaleza para lograr un embarazo. Y la endometriosis, para hacer, no extenderme, dije que me iba a emocionar, ya me emocioné. Sí, tranquilo, Este, pero más. y la endometriosis hace que este ambiente pélvico sea un ambiente hostil, en el cual, si tengo endometriosis en la pared pélvica o en el intestino o en el útero, entonces ese ovocito ovulado va a ser difícil de captar por la trompa. Entonces, cuando hay endometriosis, esa trompa puede también estar obstruida. Entonces, esa trompa va a ser muy difícil que capte ese ovocito, lo va a captar, lo va a intentar transportar, pero la endometriosis tiene bloqueada esa trompa. Entonces, no va a llegar a encontrarse con un espermatozoide jamás, porque la puerta está ocluida, el túnel está tapado, ¿no? A veces, cuando tenemos pacientes con endometriosis, encontramos los ovarios pegados en la cara posterior del útero Así y es. los ovarios jalan las trompas hacia atrás. Entonces las trompas están acodadas, están torcidas y eso anatómicamente también podría producir que una paciente no logre salir embarazada. Entonces, a lo que quiero llegar para hacer el cuento corto y seguir con las preguntas es, cuando una paciente tiene endometriosis y problemas reproductivos, hay que hacer un estudio muy intenso y muy detallado para poder llegar a la causa específica de por qué la endometriosis te está causando problemas reproductivos o no está impidiendo que logres un embarazo. Y entonces, si es que hay alguna distorsión de la anatomía, si es que hay alguna, entonces veremos que la cirugía laparoscópica es un buen aliado y que una buena cirugía podría mejorar las chances de fertilidad. Pero si es un endometrioma, por ejemplo, y ahí también respondo a la pregunta de qué grado de enfermedad me encuentro si tengo un endometrioma. Y te voy a ser sincero, Pedro, a mí no me gusta hablar mucho de los grados de endometriosis. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar. O sea,
A ver, yo no le puedo decir a una paciente que tiene endometriosis grado, que no va a trabajar porque tiene demasiado dolor y porque tiene problemas reproductivos y porque no puede salir embarazada y tiene problemas psicológicos y emocionales por todo lo que le produce esto. Yo no le puedo decir que tiene endometriosis grado 1, pues, o que tiene endometriosis leve, ¿no? Así No es. hay consistencia en ese diagnóstico. Y como también pues, no, una paciente que nunca tuvo dolor y que nunca tuvo problemas reproductivos, no entenderá que yo le diga que tiene una endometriosis severa o una endometriosis profunda o una endometriosis grado 4, ¿no? Para ponerla en grados. Entonces, no clasificamos, o por lo menos yo no estilo clasificar la endometriosis por grados ni por estadios, sino por su forma de presentación. Y la forma de presentación de la endometriosis son tres. En algunos estudios, en algunas escuelas son cuatro, que son la endometriosis profunda, que es la que se mete al intestino, la que se mete a la vejiga, a las paredes, una endometriosis muy infiltrativa, que es detectable mediante ecografías, resonancias. La adenomiosis, que es la endometriosis del músculo uterino, que también tiene algunos signos ecográficos clásicos. El endometrioma, que también es detectable mediante una ecografía, es lo que nos pregunta esta paciente, y la endometriosis superficial. ¿Por qué dejo la endometriosis superficial al final? Porque yo puedo hacer una ecografía muy especializada, puedo hacer una resonancia, puedo hacer un examen y no voy a detectar mediante esos métodos diagnósticos la endometriosis Totalmente. superficial. Entonces, tus exámenes normales, tengo mi ecografía normal. Entonces, ¿cómo le digo a una mujer que se muere de dolor que tiene una ecografía normal? Hay que explicarle que no es que tenga una ecografía normal, sino que la ecografía no necesariamente detecta todas las lesiones de endometriosis y una ecografía normal no descarta que una paciente tenga endometriosis y que una paciente tenga infertilidad. Entonces, ahí lo dejo. Creo que he respondido Oye, las inquietudes. ¿y qué te emocionaste, Rodrigo? ¿Está Sí, bien? sí, sí. Está muy bien. Voy a bajar Bueno, la revolución. ahora me toca. Me voy a desquitar contestando dos preguntas. Sí, 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 dale. Chabelita nos dice, doctor, buenas noches, tengo 30 años, he tenido un óbito fetal, mira, con el nombre que lo menciona, Sí. lo siento, Chabelita, ha sido su bebito falleció a las 24 semanas y posteriormente tuvo una trombosis venosa profunda, ¿no? En miembros inferiores. 4 años después tengo a mi hijita, qué bueno, y me gustaría tener un hijo más. No sé si en mi condición es posible. Hola, Chabelita. Bueno, eh, en medicina, Rodrigo, siempre me han enseñado a hacer unidad clínica. O sea, si yo tengo un síntoma A y un Exacto. síntoma B y un síntoma C, trato de juntar el síntoma A, el B y el C en una sola entidad, ¿no? En un solo problema, ¿no? Y si he tenido una pérdida del embarazo, al inicio del embarazo, a la mitad del embarazo, y además he tenido una trombosis venosa profunda, tengo que pensar de que hay algún factor a nivel de la coagulación que no está funcionando bien. Y esto se tiene que evaluar, ¿no? Probablemente, nosotros le ponemos nombres raros a todo, Chabelita, haya alguna trombofilia de fondo, ¿no? Algún proceso que te esté predisponiendo hacia la coagulación de la sangre. Recordemos de que la sangre está en un balance entre los factores que la coagulan y que las anticoagulan. Cuando los factores que llevan hacia la coagulación predominan, estamos hablando de las trombofilias. Y las trombofilias pueden ser genéticas, por ciertas mutaciones, que también las estudiamos, Chabelita, o pueden ser adquiridas por alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, otro nombre raro y difícil. Entonces, mi recomendación, yo sé que después has tenido una hijita, gracias a Dios, pero si vas a embarcarte en un siguiente proyecto, es hacer una evaluación preconcepcional que incluya además estudios de la coagulación de la sangre. Y eso lo hacemos perfectamente. Y se trata, o sea, lo podemos tratar para que ese riesgo disminuya. La otra pregunta que nos hace Mayra Rodrigo es, ¿se pueden ver las trompas por la ecografía transvaginal? ¿No? Me dijeron que tenía las trompas inflamadas. Correcto. ¿Puedo salir embarazada? Comúnmente las trompas de falopio, que son esas prolongaciones tubulares que comunican al útero, que es la incubadora perfecta, con los ovarios, no deberían visualizarse por la ecografía transvaginal. No deberían verse. Cuando se visualizan es porque tienen algo.
o están inflamadas o esta inflamación ha llevado a una acumulación de líquido interno, lo cual se denomina hidrosalpinx, ¿no? Entonces, si se visualizan por ecografía, es probablemente que esas trompas tengan un proceso inflamatorio que esté condicionando tu fertilidad. Y habría que estudiarlas un poquito más, hacer alguna prueba de permeabilidad tubárica, ¿no? De repente una histerosalpingografía, o hacer unidad clínica, es decir, si además de visualizar las trompas por la ecografía inflamadas tienes dolor o has tenido una historia de alguna infección ginecológica antigua, pues pensar en un proceso de inflamatorio crónico o subagudo, ¿no? Y tratarlo antes de ingresar a un proyecto gestacional, ¿no? Ujú. Tenemos bastantes preguntas, Rodrigo. Sí, hay un montón. Doctor, a Y mí tenemos me... 5 minutos, ¿ah? En 5 minutos 5 minutos se más. acaba, nos Ok. cierra la puerta Instagram. Ah, bueno. Contestemos rápido esto, Rodrigo, de la adenomiosis. A ver, en 30 segundos, ¿qué nos puedes decir sobre adenomiosis? Que es una forma de endometriosis, ¿no? Así es, yo lo considero, pero no todos lo consideren así, es interesante. Considero una de las formas de presentación de la adenomiosis, que se manifiesta clásicamente como abundante sangrado. Una paciente con adenomiosis clásicamente sangra mucho con la regla. Y eso obviamente hace que el útero, las paredes uterinas estén infiltradas, sea un útero rechoncho, como yo le llamo para que me entiendan las pacientes. Este, y entonces hay dos tipos de adenomiosis, una adenomiosis que se llama la adenomiosis focal, que vemos bien delimitada en una ecografía de la adenomiosis, y hay otra que se llama adenomiosis difusa, que es un poco más complejo de tratar porque no tiene límites. Entonces, si es que una paciente, un médico entra a operar una adenomiosis difusa, es un cuadro clásicamente difícil. No es la primera opción la cirugía cuando hablamos de adenomiosis difusa. Y por lo tanto hay tratamientos médicos que hay que evaluar para estos pacientes, ¿no? Pero es una forma de presentación de endometriosis, básicamente. Hay muchas preguntas sobre endometriosis, Rodrigo. Parece ser de que, bueno, se cumple la norma, ¿no? De que es uno de los problemas más frecuentemente relacionados con dificultades reproductivas, ¿no? Así es, tendremos que hacer otro live para hablar de endometriosis. Ese es De otro live. todas maneras, de todas maneras. Y vamos a responder una última pregunta Sí, antes de pasar a la despedida, ¿no? ¿El virus del papiloma humano afecta la fertilidad? Es una pregunta muy interesante que me ha llevado a pensar bastante al respecto. Hay algunos estudios que sí vinculan la infección por este virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite básicamente a través de la relación sexual y que se ha relacionado mucho con los problemas de cáncer de cervix, ¿no? Cáncer cervical, ujú, ¿no? Y otros tipos también a otro nivel, ¿no? Eh, Hay algunos estudios que lo han vinculado, sí, con problemas reproductivos y lo que se piensa es no básicamente que el virus del papiloma humano genere un problema de fertilidad, sino que se puede acompañar o coexistir con otras infecciones, con otros microorganismos, por ejemplo, Clamidia trachomatis, ¿no? Que sí puede condicionar la fertilidad al inflamar el sistema reproductor e incluso llegar a obstruir las trompas de falopio. Aunque, Rodrigo, hay algunos estudios, como un estudio canadiense que se me viene a la mente, que ha relacionado la infección del virus del papiloma humano con una tasa menor de fertilidad, incluso en la fecundación in vitro. Por lo tanto, vuelvo a lo anterior, hay que hacer una evaluación preconcepcional, ¿no? Antes de de acuerdo. decidir tomar el camino de iniciar un embarazo. ¿Quieres dar las palabras finales? Sí, bueno, primero que nada agradecerte, Pedro, por el tiempo, por la confianza, por toda la información. Siempre es un placer conversar contigo sobre todo este tema en el que eres, como ya te dije, un Master Duster en reproducción humana. Gracias a todas las personas que se han conectado. Este live se queda grabado, así que quienes entraron tarde o quienes se lo perdieron van a poder verlo desde el inicio, sí, desde la cuenta de ceras, ¿no? Y espero que no sea, que sea el primero, pero no el último, pues, Doc, para seguir hablando de todo esto. No, ha sido un placer estar esta noche contigo y
y debo agradecer a todas las personas que se han conectado. Quiero decir de que eres un extraordinario ginecólogo, un extraordinario profesional, no por algo formas parte de nuestro staff en CERAS y repito, ha sido una noche muy, muy placentera el conversar sobre diversos aspectos de la medicina reproductiva. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos.